Suiza sigue registrando una de las tasas de inflación más bajas de toda Europa e incluso del mundo. Y esto se nota también mucho en el caso de los alimentos y de las bebidas, los que se ve claramente como muchos de ellos, muchos de los alimentos, en vez de estar encareciéndose mucho, están incluso abaratándose. Fijaos de lo que estamos hablando. Suiza, una economía que está ahí al lado de Francia, de Alemania, de Italia, en el centro de Europa, rodeada de países que han tenido una inflación muy elevada, que ha llegado hasta el 10%, 12% en muchos de estos países que he comentado. No hablemos de los bálticos, que también están cerca, que han llegado al 20 y 30%. Pues Suiza no ha superado más allá del 3,3% en el peor momento de la crisis inflacionaria. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo demonios lo hace Suiza? ¿Cómo Suiza está teniendo unas tasas de inflación tan bajas? ¿Podemos aprender algo de ello? ¿Se puede extrapolar eso que hace Suiza a países como el de España? Vamos a verlo. Fijaos aquí los datos de la tasa de inflación interanual para los distintos trimestres en el caso de Suiza, ¿no? Desde el año 2015, fijaos que tenían hasta tasas de inflación negativas, es decir, deflación, y luego volvió a ocurrir lo mismo con la pandemia. Es decir, Suiza ha sido una economía que lleva un montón de tiempo coqueteando con la deflación, que significa caída de los precios, pero es verdad que con la crisis inflacionaria, pues como todos los países del mundo, vieron sus precios aumentar, pero fijaos, la diferencia es que en el peor momento fue un 3,1, 3,2, no sé si es 3,3, pero no mucho más, ¿vale? En cambio, pues otras economías han tenido, ya sabéis, como os decía antes, hasta 10% del PIB, como en el caso de España, y ahora la tasa de inflación en Suiza ha bajado y está por debajo del 2%, que se considera que es el objetivo. Incluso el Banco Central de Suiza considera que ese debe ser el objetivo, menos del 2%, ¿no? Por ahora mismo está rondando el 1%. O sea, que es que Suiza tiene, de nuevo, muy poca inflación y se está volviendo a dirigir a ese coqueteo con la deflación, ¿no? Aquí tenéis la comparación con otros países, como Alemania, España o Suiza, que lo he cogido para que lo podáis ver. Esa diferencia tan tremenda. Claro, Suiza muy pegado al 0%, a veces por debajo, como os decía antes, pero llega la crisis inflacionaria, provocado por los cuellos de botella después de la pandemia, por la guerra de Ucrania, ya sabemos, y se disparan todas las inflaciones hasta más del 10%, en el caso de España, por ejemplo, pero Suiza no, se queda ahí, que no llega al 4%, mejor un 3 y pico por ciento largo, pero no el 4%. En cambio, Alemania, Estados Unidos, cualquier otra economía al uso, ha llegado casi al 10%. Pues Suiza no. Y eso, oye, que es que esto es una acumulación. Pensad que los precios a los que uno se enfrenta cuando va a comprar es la acumulación de todas estas tasas de inflación. Entonces tenemos que en Suiza los precios han aumentado, pero han aumentado muchísimo menos que en los países que hemos hecho referencia: Alemania, Estados Unidos, España. Entonces la pregunta es, ¿cómo demonios lo han hecho? Aquí podemos ver que incluso todavía, en junio de 2024, la tasa de inflación de Suiza sigue siendo muy baja, como ya hemos visto antes, pero es que todavía hay países como Turquía, Colombia, Islandia, México, Chile, Australia, Bélgica, Hungría, España, Nueva Zelanda, en los Países Bajos, que tienen por encima del 3%, ¿no? La media de la OCDE es del 5,6%, ¿no? O sea que todavía no se ha acabado esta espiral inflacionaria, ¿no? Al menos está con los ecos finales, como poco, ¿no? Pero es que fijaos, es que Suiza como que no oye esos ecos, está en el 1,3%. Ya os decía, es que está ya absolutamente curada de la inflación, ¿no? Y ahora vamos a fijarnos encima en los alimentos, algo súper importante. Todos sabemos lo que se nos han encarecido los precios cuando vamos al supermercado y decimos, ¿esto qué demonios es? ¿Cómo nos estamos dejando tanto dinero aquí en la cesta del supermercado? Bueno, pues en Suiza han aumentado los precios desde 2018 hasta 2022 en los alimentos solo un 1,66%. Toma ya, 1,66%. Este es el acumulado ya, en 4 años, ¿cuánto han aumentado los precios? Fijaos, si queréis saber en otros países, en Turquía, bueno, en Turquía ni hablemos que casi tiene hiperinflación, pero en Hungría han aumentado un 27%. En Lituania un 26%, en Colombia un 24%, en Letonia un 22%, en Estonia un 20%, República Eslovaca 18%, en Chile 17%, ¿vale? Si queremos, vamos a España un 11,64%. Esto es lo que notamos nosotros, cómo se ha aumentado, pues 1 de cada 10 euros ha aumentado los precios, ¿no? Un 10%. Y esto es hasta 2022, habría que sumar los 2023, que también ha habido una acumulación de precios, ¿no? Pero fijaos, ahí está Suiza,
muy por debajo del resto, muy por debajo de Costa Rica, de Israel y de Japón, que también son países en los que los precios no han subido mucho, en el caso de los alimentos, sobre todo, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, vuelvo a lo mismo, presentación de la problemática. ¿Cómo demonios ha hecho esto Suiza? Pues vamos a verlo. Para ello, primero tenemos que entender por qué la inflación ha subido tanto en esta crisis inflacionaria, para que no nos vengan con cuentos de que se ha creado mucho dinero o mucho déficit público. No, vamos a hacer un buen diagnóstico, porque si no, en la vida vamos a tener un tratamiento bueno. Entonces, recordemos que la inflación que empezó en el año 2021, primero fue por los cuellos de botella que se originaron después de la pandemia. Durante un montón de tiempo los puertos chinos más importantes del mundo parados y no salían productos, y luego lo del canal de Suez, o sea, un comercio marítimo que se colapsó, y eso lo que hace es que lleguen menos productos, como por ejemplo hidrocarburos, porque se transporta la mayor parte por mar, y entonces lo poco que llega lo ponen más caro, y eso es lo que hace que se eleve un montón el precio de los chips. Recordadlo, cómo se elevaron los precios de los chips, de los automóviles, de un montón de conductores, de semiconductores, también de los hidrocarburos. Pero claro, el de los hidrocarburos era el que más afectaba a la economía, porque bueno, aumenta el precio de los microchips, pues vale, a lo mejor sale más caro comprar un portátil, pero no me va a afectar al resto de la economía, ¿vale? En cambio, el hidrocarburo se necesita para todo, es energía, necesitas energía para todo. Si a esto le suma la guerra de Ucrania, que lo que hizo fue encarecer todavía más en suelo europeo el precio de los hidrocarburos, y a su vez el precio de algunos alimentos que se generaban en el granero de Europa, que era Ucrania, pues entonces tienes la tormenta perfecta para que los precios, sobre todo de la energía y de los alimentos, se te disparen. ¿Pero qué pasa con la energía? Que la energía se utiliza, por ejemplo, el gas natural se utiliza para producir fertilizante, que es necesario para las plantaciones y producir alimentos. Por otro lado, oye, necesitas energía para mover los tractores, para tu propio proceso productivo, para producir alimentos, y si me sale más caro producirlo, luego tendré que extrapolar también al precio final, es decir, vender los productos que estoy aquí produciendo en el campo más caro, porque si no, no recupero mi inversión, ¿no? Y luego, oye, que los hidrocarburos, estos fósiles, se necesitan para producir electricidad, en mayor o menor medida. Así que tenemos lo que os decía, que se me encarece el vehículo porque sale más caro ahora, porque no vienen de China. No pasa nada de cara a la economía, o pasa poco. No, para producir, yo qué sé, una peluquería no te afecta el precio de un coche, ¿no? Pero para producir alimentos sí te afecta el precio de los hidrocarburos. Igual que los alimentos, cualquier otro tipo de producto, ¿no? Para producir cualquier cosa necesitas energía. Por eso el impacto de la energía es tan potente en el resto de la economía y en el resto de productos. Que por cierto, lo digo, si la sequía produce escasez y aumento en el precio del agua, eso tampoco tiene un impacto tan tremendo como la energía en el caso de toda la economía. Por lo mismo que estoy diciendo, el agua no lo necesitas tanto para producir como los hidrocarburos. Bien, pues como os decía, para producir alimentos, tormenta perfecta, y los precios se elevan muchísimo. Pero hay que tener en cuenta todo esto: los hidrocarburos, los fertilizantes, la propia energía que necesitas para producir, y por último la electricidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en Europa? Aquí lo podéis ver, este gráfico lo he traído muchas veces para que podamos ver que la crisis inflacionaria se originó por la energía. Ya está, lo hemos comentado muchísimas veces, hay hasta consenso en la academia, son unos pocos locos por ahí dicen que fue creación de dinero y déficit público, pero es que este gráfico es incontestable. Fijaos, las líneas verdes es energía. En los primeros meses de 2021, lo único que aumentaba la inflación final, esto es en el caso de la eurozona, que la inflación final es la línea negra, eran las barras verdes. ¿Por qué? Porque la energía se había disparado por esos cuellos de botella después de la pandemia. Ya está, es eso lo que durante meses estuvo empujando la inflación. ¿Qué pasa cuando llevas meses con la energía cara? Porque al final tienes que aumentar el precio de tus productos, los productos industriales, no energéticos, y también los alimentos, que es la barra amarilla, ¿vale? Entonces ahí lo veis, fue el precio de los alimentos y de otros productos es la consecuencia de haber tenido durante bastantes meses los hidrocarburos muy caros. Entonces, ¿qué es lo que puedes lograr tú como economía para impedir que se te contagie la inflación de la energía a los precios del resto de productos? ¿Cómo lo consigues? Controlando los precios de la energía. Así de sencillo. Es como si tuviésemos una fila de fichas de dominó y no dejásemos que la primera cayese. La primera es la energía. Si la primera no cae, las demás no caen. Pero si tú estás en Europa y dejas que el precio de la energía te afecte a tu sistema eléctrico, como ocurrió en el año 2021, y no haces absolutamente nada para controlar los precios, pues entonces todas las fichas de dominó te caen. Se te cae todo, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Suiza? Controlar
los precios de la energía. No solo lo hizo Suiza, ya sabemos que Japón también lo hizo, e incluso Francia. Francia en el año 2022 dijo, la factura eléctrica solo va a subir un 4%. ¿Por qué pudo hacer eso? 4% cuando el resto del mundo estaba aumentando al 10, al 20, al 30. ¿Por qué pudo hacer eso Francia? Por tener una empresa pública súper grande que controla los precios, hay que decirlo así tal cual. ¿Cómo lo ha hecho Suiza? Más de lo mismo, controlando todo el sistema eléctrico y teniendo también empresas públicas con las que poder regular toda esta evolución de los precios. Si tú impides y estás regulando los precios de la electricidad, sobre todo de la electricidad, y ahora también veremos que Suiza cuenta con unos inputs que no tienen otros países, ¿no? Pero si tú te encargas de regular esos precios, luego no te cae el resto de ficha de dominó, que serían los alimentos, ¿vale? Que a su vez tienen precios regulados también. Fijaos, este gráfico es que me encanta porque es muy poco conocido. Es la proporción de bienes de consumo sujetos a regulación de precios. Que esto, si tú lo dices así, dices, ostras, esto es medidas bolchevique, bolivariana, comunista, soviética, no sé qué dirían. Pues el que está en el número 1 es Suiza. Suiza es el país que más precios regula de todos los que hay, o de todos los que tenemos datos, sobre todo en este ranking, que están todos los europeos. Fijaos, el 27,5% de todos los bienes de consumo tienen el precio regulado por las instituciones públicas suizas. Que siempre Suiza se pone como ejemplo de país liberal, no sé qué. Bueno, toma ya liberal, toma país liberal que se pone a regular casi una tercera parte de todos los productos de consumo, entre ellos el de la electricidad, pero también el de alimentos, productos regulados. Ahora veremos más ejemplos. Por cierto, si tenéis curiosidad, el siguiente es Serbia, 24%, el siguiente es los Países Bajos, otro país que se suele poner como ejemplo de país liberal. Siguiente, Eslovaquia, Alemania, Croacia, Francia. ¿Dónde está España? El último. España, que siempre la derecha dice que es un país, un paraíso bolivariano, socialcomunista, no sé qué, es el país de Europa que menos regula los precios de sus productos, ¿vale? Que regula el agua y poco más. Por cierto, menos mal que se regula el agua, porque si no tendríamos el agua ahora del grifo súper cara por culpa de la sequía. Menos mal que eso está regulado. Pues bien, en España solo se regula el 5,3%. El agua potable y de circulación y poco más, Poco más. Porque el resto están ahí al libre albedrío, al mercado, que ya sabemos lo que significa, que es que los poderosos hacen negocio con ello, ¿no? Pues insisto, ahí tenéis a Suiza, 27,5%. Así puede permitir que algunos productos, no todos, pero todos esos, no te aumenten tanto los precios. Es que es tan sencillo como eso. Por supuesto, la derecha siempre dice, tú pones límite de los precios y es peor. Contrabando, mercado paralelo, mercado negro, no sé qué, y más inflación en el futuro. Pues no, no es eso para nada. No es eso para nada. Fijaos, ¿cómo funciona el mercado eléctrico suizo? Desde los años 90, las empresas eléctricas y los operadores de red se han ido privatizando. Esa ola de neoliberalismo que llegó a toda Europa y a todo Occidente en general. Pero en el 90% de los casos, los principales accionistas siguen siendo las autoridades públicas. O sea, sigue siendo el sector público quien tiene voz y voto y control sobre los precios del mercado eléctrico. Es que esto es súper importante. Y mira que se han ido privatizando un montón desde los años 90. Pero todavía Suiza controla los precios de la energía porque no se basa en el sistema eléctrico europeo. Porque tiene también un montón de centrales hidroeléctricas. Que eso es importante decirlo. Aquí tenéis un mapa de Suiza con todas las centrales hidroeléctricas. Ya sabéis, un territorio muy escarpado, muchos ríos, mucha pendiente, o sea, perfecto para hacer presa hidroeléctrica y generar energía eléctrica a partir de ahí. Y eso es verdad que es una ventaja que tiene Suiza, que le permite generar el 62% de la producción de energía, proviene principalmente de las centrales hidroeléctricas, y luego hay un 29% que proviene de las centrales nucleares, que hace tiempo que ya votaron los propios suizos en todos los cantones que se querían ir deshaciendo de las centrales nucleares. Y ya el 9% son las centrales térmicas convencionales y plantas de energía renovable, ¿no? Fijaos cómo deja eso, el control del sistema eléctrico, teniendo eso sí, un input importantísimo que es el territorio, la orografía, pero además regulándolo con el 90% del mercado controlado y supervisado desde las autoridades públicas. Ahí lo tenéis. Suiza está el último país. O sea, solo necesita el 5% del salario suizo para hacer frente al coste del agua y al coste de la energía eléctrica, Y el del gas, que lo tenéis ahí. El gas y el agua es la parte azul y la naranja es la electricidad. Pues Suiza es el país en el que más barato está.
¿vale? No necesitas apenas ni el 5% de los salarios, es que es una maravilla, aparte porque los salarios es verdad que también que son muy altos, pero fijaos, luego en el otro extremo pues tenemos ahí otros países que no los leo bien, pero bueno, Filipinas, África del Sur, pone ahí en general. Bueno, ahí es que está, creo que en portugués el gráfico, ¿no? Que es el mejor que he podido encontrar, pero es de una página suiza, por cierto. Y aquí lo tenéis. O sea, ese es el truco de Almendruco, el de controlar tu sistema eléctrico, ya está. Fijaos, en 2020 la participación directa de la agricultura suiza en el consumo de energía fue del 0,6%, ¿eh? Participación directa de la agricultura suiza en el consumo de energía. ¿Cuánto necesita de energía para producir alimentos? Solo 0,6%, mientras que la media de la OCDE es de 2%. ¿Eh? O sea que estamos hablando de unas diferencias tremendas encima a la hora de utilizar la energía. Para producir alimentos, Suiza no necesita tanta energía, que a su vez está más barata que el resto de países de su entorno, ¿no? El coste de esta energía también se vio mitigado por la estructura del mercado energético suizo. La mayoría de los proveedores de electricidad son operadores de redes locales integradas, que producen ellos mismos la electricidad que suministran o la compran a bajo coste en función de acuerdos de compra a largo plazo. Esto mantiene estables los precios de la energía. Es regulación. Lo que al final se tuvo que hacer en Europa, bueno, en España y en Portugal, ¿no? Ese tope al gas, esa excepción ibérica de la que se habló tanto antes. Regulación de los precios de la energía, ¿no? Y ahora, esos son para los productos que en Suiza se elaboran, ya digo, ¿no? Hay productos que en Suiza se producen y necesitas energía para ello. Pero como tienes la energía controlada, los precios, hoy al final no se van a ver tan afectados los alimentos que produces en Suiza. Pero ¿qué pasa con los productos que compras fuera? Porque Suiza no es autónoma y autosuficiente, ni mucho menos, ¿eh? De hecho, fijaos, aquí tenéis las importaciones de Suiza. Importa muchísimos metales preciosos y piedras preciosas para su industria de la joyería, claro. También importa muchos productos químicos y farmacéuticos. En tercer lugar, importa muchas máquinas, electrodomésticos y electrónica. En cuarto lugar, importa vehículos, importa rieles, importa fuentes de energía. Y por último, en esta larga lista, pero hay mucho más, alimentos, bebidas y tabaco. ¿Vale? O sea que Suiza importa muchos alimentos. De hecho, importa más de los que exporta. Es decir, que se trae del exterior más alimentos de los que vende al exterior, ¿no? Que es la línea azul, serían las importaciones, la que tenéis subrayado, alimentos, bebidas y tabaco, y los rojos serían las exportaciones. Bien, pues ¿cómo lo hace entonces Suiza eso? ¿Cómo mantiene los precios de los alimentos que le vienen de fuera tan bajos y que no aumenten tanto? Si al fin y al cabo aquí la energía no tiene nada que ver, ¿no? Porque no lo estás produciendo tú. Fijaos que se está importando de países cuyos precios de los alimentos se ha aumentado muchísimo, como Alemania, que es el principal socio comercial, luego Francia y luego Italia, ¿no? Bien, y luego los Países Bajos y luego Austria, los más cercanos, por cierto. Con esto, ¿cómo lo logra? Con esto, con aranceles, toma ya, aranceles sobre productos agrícolas. Yo sé que a más de un neoliberal le puede estar estallando la cabeza si está viendo este vídeo, o alguna persona que esté aquí un poco confundida con cómo funciona la economía, porque se nos ha dicho hasta la saciedad que los aranceles lo que hacen, aranceles que es un impuesto al producto que te viene de fuera, eso lo que hace es incrementar los precios, ¿vale? Obviamente, pero ¿qué pasa? Que como Suiza tiene unos aranceles tan elevados, porque hablamos del 32,4%, solo superado por India y por Corea del Sur, para los países que tenemos aquí en este gráfico, ¿eh? Que hasta China está por debajo, ¿eh? Pues nada, Suiza es uno de los países, por cierto, siempre lo pone el liberal, no sé qué, bueno, pues Suiza es uno de los países que más aranceles tienen, o sea que de liberal tiene más bien poco. Bien, entonces, ¿cómo es posible? Porque los aranceles son dinámicos. En Suiza, que son como son, pero para esto son muy inteligentes, los aranceles son dinámicos. Cuando necesitan importar productos de fuera, bajan los aranceles, ¿vale? Son dinámicos. Cuando el precio de fuera aumenta, los aranceles bajan para compensar ese desequilibrio. Y eso es lo que explica, con el juego de los aranceles, con el juego de la regulación de productos, del precio del producto, eso es lo que explica que luego haya alimentos que hayan bajado su precio. Aquí lo tenéis. Fijaos, Fresh Berry, que son bayas, ¿no? Si no me equivoco, 9%. Bayas frescas han bajado su precio un 9%. Luego tenemos ahí fruta fresca que ha bajado un 0,8% desde diciembre de 2020 hasta octubre de 2023. O sea, en el momento en el que más se han disparado los precios en todo el mundo, sobre todo también de los alimentos, resulta que en Suiza hay alimentos que han bajado. El cerdo y la salchicha, también aquí algunas verduras, ¿veis? Algunos han bajado y otros han subido muy poco. Estos son productos regulados, sobre los que hay un arancel que puedes controlar. Hay otros precios que puedes controlar.
Y luego es verdad que también tiene Suiza pues una ventaja extra, que es que tiene una moneda, no solo una moneda muy fuerte como es el suizo franco, sino que encima, el franco suizo, perdón, sino que encima se está apreciando a lo largo del tiempo reciente. Aquí os pongo un gráfico de los últimos 5 años y fijaos que la tendencia ha sido claramente al alza. Esta es la cantidad de euros que puedes conseguir con un franco suizo y fijaos que, oye, está muy bien por encima del euro y ha ido apreciándose. O sea que, claro, tú con una moneda fuerte que se va encima apreciando, las importaciones, lo que compras fuera, se va abaratando, aunque sea un poquito, ¿no? Y eso también, por supuesto, ha venido muy bien a Suiza para tener controlados los precios. Y ojo, todo esto no quiere decir que en Suiza no hayan aumentado los precios de algunos alimentos. Aquí tenéis donde más han aumentado, ¿vale? Brasicas, que no sé, ahora mismo no caigo qué es. Aquí, bueno, otro tipo de verdura. Tenemos aquí algunos aceites que han aumentado un 17%. Fijaos que la brasica es eso, que no sé muy bien qué es, ha aumentado un 47%. Pero la pasta, 16%, algunos bienes que tenéis por ahí, también uvas y melones, 13%, lo que no puede producir Suiza, lo tiene que comprar fuera. O sea que no, la leche, ¿no? Si la leche y algunas cremas, pues han aumentado un 13%. Fijaos, hay productos que sí han aumentado un montón, incluso al orden de España más o menos, ¿no? De 2020 a 2023. Pero estos son los productos que se ha dejado flotar el precio, sobre los que no hay regulación, claro, no hay regulación, los tienes que comprar fuera y eso te genera pues este resultado perverso y negativo. Pero ¿qué pasa con el resto? Como os estoy diciendo, pues que aumenta muy poquito o incluso baja, y esto es simple y llanamente por regulación. Primero, por regulación en el propio sistema eléctrico para que tu energía no se dispare, no caiga la primera ficha de dominó. Y lo segundo, regulación sobre el precio de los productos, sobre todo jugando con aranceles dinámicos. ¿Cómo os quedáis, Suiza, el paraíso de los liberales, o eso dice? Pues nada, es también otro mito. Suiza mantiene tasas bajas de inflación porque interviene muchísimo desde las autoridades públicas en el mercado de los precios y en el mercado, en general, en los precios de los productos, ya sea el de la electricidad como también el de los alimentos y bebidas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.